Acción. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? De 10. Acá, en un encuentro muy anticipado. En un encuentro muy pedido. Muy pedido. Acá con el compañero Fernando Rosso, editor, fundador, ¿no? de La Izquierda Diario, una iniciativa que acá hemos valorado mucho. Y una de las personas más pedidas por este programa. Y aparte voy a decir algo que ya destaqué. Acá somos muy chupamedia con los invitados, habrás visto, muy simpáticos. Esto no lo había. Sí, la otra vez estuvimos, que viniste al Candenomics, estuvimos charlando un montón, todo, y yo ya destaqué varias veces en este programa que, más allá de escribir muy bien y todo, me copó eso, que seas una persona tan cercana, digamos. Bueno, gracias por la invitación y saludo a mi público, entonces. Claro, sí, te confío en lo que vos decís, no lo sé, ¿viste? Capaz que es una granja que tienen ustedes que van poniéndole al que viene. Tenemos ahí a los bots. Sí, están los bots agitando, que ya lo venían pidiendo hace bastante. Nosotros baiteábamos, igual decíamos ya va a venir, y lo estábamos estirando para ir generando el clima. Así que tenemos muchas cosas para preguntarte, pero estábamos hablando antes que como los tres tenemos formación marxista, tendríamos que arrancar por... El método sería arrancar de lo general a lo particular, ¿no? Arrancar desde la crisis mundial. Claro, es que arrancar desde afuera para... Internacional, nacional y partido. Claro. Bien, el temario. Desde afuera, claro. De cómo estás viendo la situación internacional, con el mundo tan cambiante, se terminó la globalización, el neoliberalismo, cómo se abre este nuevo mundo con Trump. ¿Estamos frente a un nuevo escenario? Sí, es evidente. Lo más nuevo, igual a mí lo que me parece... Estamos frente a un nuevo escenario, voy a decir seguramente perogrulladas que ya se dijeron acá, que ustedes saben mejor que yo, que estamos en un nuevo escenario a partir del 2008, por lo menos, de la crisis del 2008, que el mundo se destartaló. Con la vuelta a los nacionalismos, con la emergencia de las extremas derechas, con la crisis de los partidos tradicionales, las socialdemocracias europeas, los laborismos, los centros, temas ya que parecen viejos, y con un momento, digamos así, de las extremas derechas hacia arriba, que todavía existe. Pero a mí lo que más me interesa es lo nuevo, ¿no? Lo que pasó hace un mes y sigue aconteciendo en Italia, con una huelga general, ni siquiera por reivindicaciones propias, sino por Palestina. Movilizaciones y conflictos del mismo tipo en España, ni hablar de Gran Bretaña también en términos de que fue uno de los países que más movimiento pro-palestino tuvo, Estados Unidos, que se terminó expresando o traduciendo, digámoslo así, políticamente en la elección de Mamdani, y me parece que eso empieza como a equilibrar un momento que parecía que era de pura, no quiero usar la palabra, pero de pura preponderancia de las derechas hacia, desde el otro lado, ciertas respuestas que todavía son iniciales, si se quiere, que no sé. Pero me sorprendió mucho lo de Italia, que es un país que todos estábamos pensando que estaba derrotado. Tuvo el Partido Comunista más importante de la posguerra. Bueno, nada. El gran movimiento obrero italiano, desde Gramsci y grandes intelectuales, etc. Y bueno, fue un adelantado de esto, porque Berlusconi, que es como el primero de toda esta especie que va de Berlusconi a Milei, surge en Italia. Y sin embargo ahora tiene un renacer. El otro día le comentaba a un amigo que medio, sí, le gusta mucho la política europea y la política italiana en particular, y me decía, bueno, es como la Argentina, me decía Italia, parece que está siempre, por momento parece que se murió, es Argentina contenciosa y que estamos dominados por los incels, y de repente surge el movimiento universitario, el movimiento feminista o el movimiento obrero. Y lo de Sora Mamdani también, ¿no? Como algo que fue resonando un poco en distintos lugares del mundo. Acá se discutió bastante como una novedad de alguien que se define como socialista y presenta determinado programa y propuestas intermedias, que haya tenido esa elección que tuvo en Nueva York y todo como nuevo protagonismo a nivel internacional de la palabra socialismo de una persona que busca representar eso. ¿Vos cómo lo ves? ¿Desde algún cierto optimismo o no? Sí, absolutamente. Sobre todo por el movimiento que expresa. Después, el tema de estrategias políticas, de cómo se puede imponer hasta esas demandas, que uno las dice acá y te dicen, pero no, escúchame, querés desestabilizar, digamos, ¿no? O no estás adecuado a lo que nos plantea Milei, que supuestamente lo que nos plantea Milei es que debemos agarrar parte del programa de Milei, digamos, básicamente, ¿no? Porque el congelamiento de los alquileres, yo sabía cómo te firmo, con 8 manos, te firmo el congelamiento de los alquileres. En el cuarto oscuro Trotsky no te ve en Estados Unidos, ¿viste? Entonces, qué sé yo. No, pero aparte del kilo. Entonces, me interesó mucho más el movimiento, lo que expresa,
lo que tiene de potencialidad eso en Estados Unidos. Y el otro día me mandaron un artículo, no me acuerdo ahora el autor, pero hablaba de un multimillonario que decían, sigan jodiendo y van a hacer a todo el mundo socialistas. Digamos, ¿no? En Estados Unidos. Hay varios que plantean eso en Estados Unidos. Y claro, porque se están pasando de rosca. Y en ese sentido, Estados Unidos está como adelantado, podríamos decir, a lo que puede ser la Argentina. No digo que va a ser la Argentina, que se van a hacer socialistas ni nada, pero digo que la respuesta a esto, a este momento, a este veranito mileísta que revivió, creo que va a ser un poco también por ahí, ¿no? Por una oposición que sea contundente, digamos, que sea verdaderamente opuesta, que es donde estuvo encerrada y sigue encerrada la oposición en la Argentina, que es decir, bueno, ¿qué tenemos que tomar de lo que nos plantea esta época para lograr ganarle en sus propios términos, ¿no? Entonces, desde ya, sí, me parece que eso es algo nuevo, pero yo lo pongo al mismo nivel, aunque no tenga traducción política todavía, de la generación Z en Perú, movilizaciones también contra la precariedad de la vida. Siempre estoy poniendo un ojo ahí, que creo que después vemos, no se explica esto sin la toma de los campus universitarios, un año atrás, 2 años atrás, por el tema de Palestina también, con Mamdani, que fue parte de su bandera, ¿no? En Inglaterra lo mismo, un gran movimiento pro-Palestina y la izquierda del Partido Laborista, que renuncian diputados y diputadas, van por izquierda, quieren armar un nuevo partido, etcétera. Con Jeremy Corbyn, ¿no? Corbyn, que es la figura anterior, pero ahora hay nuevos, que me parece que también otro país, justo ahora le estaba comentando, estaba escribiendo o intentando escribir sobre la huelga minera de un año del 84-85 en Gran Bretaña, que fue la huelga que a partir de que Thatcher se convierte en Thatcher, ¿no? Claro. Cuando logra derrotar eso, más Malvinas, Thatcher dice, bueno, ahora soy Thatcher. Ahora fundo el thatcherismo. Y parecía un país completamente derrotado también desde ese punto de vista, ¿no? Porque había 200.000 mineros y hasta hace 2 años había 750. La columna vertebral quebrada. Y volvió, nuevamente, no el movimiento obrero, pero volvió nuevamente un reverdecer de protesta y también de ideas políticas de izquierda. Acá hacíamos el chiste de que en cualquier momento Milei se va a despegar de Trump, ¿no? Como que aparece Milei bastante fortalecido en Argentina y Trump con muchísimos bardos. Vos, ¿cómo? O sea, porque un poco acá recién dijiste que Mamdani, lo más interesante de Mamdani es lo que expresa por abajo, ¿no? Creo que las tomas de universidades en Palestina, las grandes movilizaciones que hubo contra Trump. ¿Se viene una época distinta? ¿Se viene un ascenso de la izquierda en Estados Unidos? Por ahí no la estamos viendo en otros países, pero en el centro del imperialismo ¿está pasando algo? ¿O estoy sobreestimando un poco los hechos? No. Ya es. A ver, en Seattle también ganó una gobernador, un alcalde de izquierda, ¿no? Más o menos de los socialistas, de los que allá se llaman los socialistas democráticos, que están dentro del Partido Demócrata, ¿no? Siempre la ciudad más a la izquierda, ¿no? La de Seattle. Pero bueno, hay un tema ahí que siempre es un problema, digamos, ¿no? Porque nos pasó también cuando llegó Syriza al poder a Grecia, que es el problema de la estrategia del programa político. Se puede mantener este ascenso y seguir ascendiendo para toda la vida, y depende de la estrategia que se dé. ¿Viste? Si a Mamdani le hacen pelo y barba en el establishment demócrata y le va diciendo no, tanto no, esto no, y queda reducido, que no está descartado porque es Estados Unidos, es el Partido Demócrata y es la principal potencia del mundo. No sé si puede darse el lujo de tener un alcalde socialista que en la principal ciudad del mundo tome medidas de tipo progresivas, radicales, digamos, se puede dar ese lujo. Creo que eso ya está sucediendo, digamos, ¿no? Y que va a depender mucho después de qué disputa se dé sobre esos movimientos reales. Que yo, digamos, para desmoralización está todo el resto del mundo, ¿no? Que siempre me pongo en un lugar que parezco el boludo alegre, ¿no? Te digo, no, che, ojo, que también puede estar bueno, pero no estás viendo que Milei, sí, ya lo veo, pero veamos cuáles son los puntos de falla, ¿no? De Milei o de Trump, que tiene unos cuantos problemas, porque le están haciendo unos carpetazos que son impresionantes, digamos, ¿no? Y tiene mucha oposición también, al punto de que se está poniendo más picante el mismo Partido Demócrata, que toma nota también de lo que pasó con Mamdani. Entonces, yo creo que eso ya está, que eso ya es parte de la realidad. El problema es qué orientación política puedan tener. Y que parece estar abierta, ¿no? Como que la situación ahora en Estados Unidos, pero en muchos países ocurre, que creo que en Estados Unidos es lo más nítido, ¿no? Como que todo este movimiento que
busca una alternativa por izquierda al Partido Demócrata adentro, pero muchas veces se puede expresar por fuera, es como que se está viendo ahí un debate en tiempo real, en donde por ahí uno veía durante todo este año y parte del año pasado, Bernie Sanders llenaba plazas y estadios de fútbol norteamericano, con una gira que se llamaba Luchar contra la oligarquía, creo, ¿no? Y trataban de generar todo un movimiento por izquierda. Pero al mismo tiempo también es como que hay una inestabilidad que nosotros por ahí la vemos medio de lejos, pero está ahí, que le pasa también incluso a Trump hacia dentro del Partido Republicano, que se veía estas últimas semanas como que está explotando un pibe que ya venía desde hace bastante, que se llama Nick Fuentes, que lo corre por derecha, lo llevó Tucker Carlson, que acá lo solemos citar y mostrar algunos clips, a su podcast, y explotó también, el tipo con posiciones muy feas para mí, pero que muestra también una interna suya, digamos. Una interna suya, y que creo que también es como que los distintos sectores buscan ir en contra del establishment, ¿no? Contra el establishment del Partido Demócrata, contra el establishment del Partido Republicano, como un movimiento anticasta, pero que va por izquierda, por derecha, y que trata de buscar un cauce en una disputa que parece estar abierta hacia adentro y hacia afuera de los partidos políticos, y creo que en el medio aparece como esta situación de inestabilidad, ¿no? Como decía Fer antes, el propio Trump aparece bastante entrampado, muy mal en las encuestas, tiene que salir a anunciar un plan platita, parece que va a poner 2 lucas verdes a cada uno de los yanquis, no quiere mostrar la inflación de octubre, hay toda una cantidad de convulsiones que se están dando en tiempo real, y como que se van acelerando los tiempos, pero no queda claro hacia dónde vamos, ¿no? No, y bueno, pero vimos movilizaciones también. Generalmente te decían, bueno, ¿qué diferencia tiene Estados Unidos? Estados Unidos no tiene una sociedad contenciosa y movilizada como tiene la Argentina. Bueno, miles de tipos y tipas en la calle el otro día, hace unas semanas, sí, contra un gobierno que también es para pensarlo en términos de qué tipo de artefacto, porque son gobiernos medio cesaristas, pero medio clásico, bonapartista, pero nosotros conocíamos unos bonapartismos de gente que se atribuía algunos poderes. Esto es como un poco más intenso, ¿no? Son bastante oligárquicos, digamos, ¿no? El tipo decidiendo todo lo que se le canta, sin darle bola a nadie. Bueno, pasa en la Argentina. Parece cosas que, como vemos una velocidad de las noticias, a los que se votó en el Congreso no le dio ni bola. Después le dio bola, después del triunfo de las elecciones, al tema del Garrahan, a la ley de pediatría, de emergencia pediátrica. Pero si no le daban, me decían, no, esto no lo voy a cumplir, esto tampoco. Bueno, Trump tiene... lo de discapacidad, ¿no? Que de repente dicen, no, ¿sabes qué? Esta ley no la vamos a sacar porque no nos dijeron de dónde se financia, así que... Claro, si buscás vericuetos legales te va a encontrar siempre que no, ya se votó, que tiene que decirnos. Bueno, y en Estados Unidos... son gobiernos que en la forma que van tomando del poder personal y del poder del autoritarismo, viste, que no difieren mucho de un Putin o de un Xi Jinping, son como de mucha concentración de... Bueno, eso en una democracia como la democracia norteamericana, con todas sus limitaciones, también genera, por eso que no haya reyes, ¿no? Esa era la consigna, claro. Entonces, me parece que también hay algo ahí de crisis de la democracia, digamos, ¿no? Siempre estuvo en discusión, está lleno, hay 800 bibliotecas o 800 libros sobre democracia y capitalismo, ¿no? Siempre el capitalismo tiende a limitar la libertad democrática, zaraza. Pero me parece que ahora está pasando fuerte. No, y aparte, estás muy en la sintonía de la línea editorial del programa. Estoy bien, contento. Bien. En relación al optimismo y en relación un poco... Dije, tengo que moderarme, porque cuando voy acá y bueno, estoy haciendo todo lo posible. No, pero digo, ¿no pensás también que en el marco de que Estados Unidos esté perdiendo la guerra comercial con China, también no hay una cierta presión por un cambio de régimen político al interior de Estados Unidos? Sí, no sé cuánto tiene... No tengo elementos, no te digo que no, ni que sí, porque no sé cuánto tiene que ver con China. Para mí tiene que ver, digamos, con las promesas incumplidas de Trump. Trump tuvo un mandato, ahora volvió al otro y iba a ser a Norteamérica grande otra vez. Y digamos, que son un poco las promesas facilistas de estas derechas, que funcionan en su momento lacló, digamos, ¿no? Cuando logran concentrar un odio y lo depositan contra la casta, ponele, pero después con una idea, pero después cuando tienen que sustancializar sus propuestas,
bueno, Estados Unidos sigue mal, digamos, ¿no? Bueno, el dato de inflación es importante para nosotros. Dale, dejen de joder, boludo. Pero para ellos es mucho, ¿viste? Nosotros estamos acostumbrados. Pero, y tampoco es que recuperó el empleo, y tampoco es que todo eso que le prometió a la vieja clase obrera yanqui que se había quedado fuera de todo y sobre la que se apoyó. De hecho, el voto a Mamdani fue bastante transversal también en esos sectores obreros, no solamente la juventud progresista del Partido Demócrata, sino en esos sectores obreros desplazados, que fue transversal como lo fue el de Milei, si querés, en 2023. ¿Entendés? O sea, porque entonces me parece que también es un poco en el incumplimiento de las promesas de Trump, que en algún momento le dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a ser grande de nuevo? Porque yo lo que veo que se agranda es China. Claro. Y eso es verdad. Y está bien. Y de hecho, te lo traigo acá. Leía un estudio hoy, no sé si de Pulsar, de la UBA, que hablaba de cómo ven los argentinos al mundo. Estados Unidos sigue siendo una referencia, pero China es muy importante. O sea, también hay un pragmatismo ahí, ¿viste? Y entre los votantes libertarios, ¿hay que tener buena relación con China? Sí, hay que tener buenas relaciones con China. Hasta en ese punto toda la parte ideológica no termina de entrar, ¿viste? Y ya que lo traes, porque nosotros hicimos lo mismo. Yo cuando te pregunté sobre el mundo hablamos de Trump, de Estados Unidos, pero muchas veces, supongo que por el hemisferio que habitamos o por una cuestión cultural y material, cuando hablamos de la situación internacional que está pasando en el mundo, hablamos solo de Estados Unidos, Europa, y nunca se profundiza mucho sobre lo que pasa en China. La otra vez, ¿te acordás que Mario Santucho decía, a mí me sorprendo, creo que en algún momento podríamos ver aparecer como partidos o movimientos que acá se referencien con China, ¿no? Con la estructura política y económica china, y que le sorprendía que todavía eso no pase, ¿no? Frente al ascenso que está teniendo el país, ¿no? Bueno, un saludo a los compañeros del PCR para que nadie claro, sí, es verdad. Están pero no, toda la vida, digo, sí, para que no, pero bueno. Está bien. Pero no, la pregunta iba por ahí, o sea, ¿cómo ves esa forma política, económica de planificar la economía? Si eso está sirviendo, como decía Fer, como la amenaza china no funciona también para que Estados Unidos u otros países digan, por ahí tenemos que tomar alguno de los elementos, como intentar planificar un poco la economía, etc. Sí. El tema ahí es, viste, con los pro-chinos, no en el sentido PCR del término, sino con los pro-chinos de hecho, el PCR son los más antichinos. Los más antichinos, claro. Cuando yo creo que hace 20 años hablan del imperialismo chino. Del imperialismo chino, sí, o del imperialismo ruso. El imperialismo ruso seguro. Es un régimen capitalista de explotación de la mano de obra esclava en muchos lugares. De hecho, tuvo que tener reestructuración de muchas fábricas que se fueron a otros países donde se explotan más, porque había habido huelgas obreras, que se conoce poco, digamos, porque los tipos te manejan todo. Sí. Y mantiene solo la estructura del Partido Comunista. Entonces, yo veo mucha gente acá, la escucho, y que ha viajado, qué sé yo, como muy impactada, ¿no? Entonces, bueno, pero no es un equilibrio sano, digamos, ¿no? O sea, como si está bien, tiene mayor intervención del Estado, no le regalan todo al capital, etcétera, pero se hace sobre un sistema social muy, muy desigual, muy oligárquico en su forma de gobierno, mantiene la forma para un capitalismo salvaje. Entonces me parece que Trump ya lo había tomado de entrada, digamos, ¿no? Que no era necesariamente anti-Estado, no es necesariamente anti-Estado, por eso es loco este acuerdo que propone, porque propuso un acuerdo en el cual le dice a Argentina que se abra completamente, sí, mientras ellos se cierran absolutamente. Entonces me parece que no desconozco, no soy un chinólogo, digamos, ¿no? Pero digo que las grandes tendencias, a grandes rasgos, me da la impresión de que no habría que enamorarse, digamos, yo no diría habría que hacer como China, ¿viste? O sea, sí lo usaría para ver las contradicciones conceptuales que tiene esta gente, que te dice una cosa y sin embargo el Estado es necesario inclusive para el desarrollo del capital. Eso es lo que te dice lo que te dice China, ¿no? O sea que porque bueno, como le reclaman acá, mire, si no haces ruta, nosotros no, porque los que más necesitan de la ruta, porque la gente puede viajar cada vez menos, son los ojeros que tienen que sacar las mercancías para venderlas al mercado mundial. Entonces, pero en su justa medida y armoniosamente, diríamos, ¿no? Que mirar el espejo de China, ¿no? Bueno, y ahora Trump está asumiendo un poco ese rol, como el rol olvidado de Estados Unidos, del rol del Estado en crear algún tipo de infraestructura, mejorar las relaciones comerciales para sus propias empresas, con esta nuevo, como le habíamos dicho acá, el Plan Cóndor 2.0, ¿no? Que le había puesto Fer hace un tiempo, en el cual aparece Estados Unidos con esta nueva doctrina, como tratando de incorporar a la región nuevamente como
su patio trasero y tratar de abrir estas, ¿no? Como vos mencionabas recién, el acuerdo comercial con Argentina, en donde evidentemente está buscando los minerales, los recursos naturales, la energía, y para eso utiliza todo el aparato de los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo esa injerencia? No sé, Bessent lo dijo hace poquito, estamos redominando América Latina sin balas. Es impresionante. O sea, sin necesidad de balas estamos y bueno, Bolivia asume un gobierno que va a ser más pro nuestro, Argentina ya nombró porque la dio como es una provincia nuestra, dijo el tipo, qué sé yo. Chile que está Chile que está disputado y que tiene un probable triunfo a la derecha. O por lo menos si los números matemáticamente darían para ahí. Ecuador ratificó el año pasado. Sí, Ecuador tuvo ahora un plebiscito igual que tuvo en contra, ¿no? Lo cual da la idea de que para mí este año hubo fraude, pero bueno, esa parte. Ni idea. Tiene un problema con México, ¿no? Que no está tan de su. También empiezan a hacer, hay movilizaciones de la derecha en México. Con One Piece, se colgaron de One Piece. Claro. Y sí, me parece que hay un debilitamiento del antiimperialismo en la región, ¿no? Si algo dejó un saldo la globalización que entró en crisis, es esa idea de que uno tiene, esa idea borrada, digamos, de que hay igualdad entre los países, ¿no? Que hay desigualdad entre los países, borrada la idea de que hay desigualdad y que hay unos que dominan a otros. Me parece que eso está perdido. Me lo confirmó, ponele, qué sé yo, pero este estudio que decía que tan pocas, un país en general que fue bastante antiestadounidense, la Argentina, que tenga tanta gente como que se referencia en Estados Unidos, y otro también se referencia en China, pero lo de China es pragmático, no es que dicen, no, porque China hizo una revolución, no, es China porque dice para que hay que tener equilibrio con todo. Me parece que ahí hay una tarea de izquierda, que entre tantas banderas ensuciadas, digamos así, o mal usadas, la de la patria grande y todo lo demás, para que terminemos más dominados que antes, en un sentido, me parece que recuperar la bandera del antiimperialismo, porque es evidente. Porque no es porque uno antes lo explicaba uno, ¿no? Porque te hacen un acuerdo y te dicen, bueno, todos estos beneficios para Estados Unidos. Y entonces uno se queda esperando y dice, ¿y los de la Argentina cuándo los dicen? Y digamos, no, ya está, se terminó acá, se firma acá. Bueno, no tiene otro nombre eso, pero no está en el sentido común. En el sentido común está la idea de países iguales, que negocian, que hay que buscar la forma pragmática y no como si los poderes a través de sus empresas, de sus lobbies, de su amenaza militar, como lo que está pasando en el Caribe, de todo eso, te imponen una relación de fuerzas que te obligan a este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, parece aparte, ¿no? Como creo que no solo no hay un sentimiento antiimperialista, sino que dudo incluso si hay un sentimiento proimperialista. Siento, ¿no? Como que la discusión pasa muy por al lado, y también creo que hay una cierta conciencia política de la gente, ahí sí, de decir, bueno, el problema no es solo de Estados Unidos, ¿no? Porque vos tuviste, de hecho, uno vota políticos que son argentinos, y es como que también a veces un poco la bandera del antiimperialismo suena para mucha gente como no hacerse cargo también de lo que te toca a vos, ¿no? Sí, es verdad. Yo igual lo tomo en el sentido de que hubo mucho discurso antiimperialista en las décadas anteriores y mucho injerencia imperialista en la política, digamos, ¿no? La idea de la patria grande, la idea de la Unión Latinoamericana, esto lo decía muchas veces Malamud, un radical, Andrés Malamud, que decía, mira, eso no lo esperaba, esta cita. No, es que hay un libro, uno anterior al que sacó, que habla de la unidad latinoamericana y mostraba cómo no había unidad estructural. Había reuniones allá donde se hablaban y se abrazaban Chávez y Lula, etcétera, y Kirchner en ese momento, el momento de oro. Pero él ya veía en ese momento que mira, estamos con tasas chinas, pero no es que hay unión de fuerzas productivas para... Somos todos mulos de la burguesía paulista. Bueno, un poco. Y no es que había... Claro. Entonces, desde ese punto de vista, los resultados son los resultados que son, porque el acuerdo con Chevron no lo hizo Milei, y ahora siguen explotando esa nacionalización de YPF y la explotación de Vaca Muerta, con esa misma alianza que se forjó en ese momento. Vos fíjate que ahora se puso de moda Danilo Astori,
que es el ministro, vos conocés el ministro de Economía, vos también, el ministro de Economía de, no, porque como sos de medicina, era de medicina. No, yo no soy de medicina, pero yo he militado en muchas facultades. Y, Es generalista. claro. Si hablaba de un médico te iba a señalar vos, pero... si me preguntás, obvio, si me preguntás de medicina, olvidate. Digo, sí. No. Danilo Astori, que fue el referente económico del Frente Amplio en Uruguay, el que llevó al Frente Amplio a los principios neoliberales. Me vino porque yo estuve en un programa con José Nathanson y con Iglesia Cilia y con Tenenbaum y Mario O'Donnell, y Nathanson dijo ahí tenemos que conseguir nuestro Danilo Astori. Sí, lo vimos. Fue el tema de la semana en Twitter, sí. Bueno, y después me llamaban a mí en carácter de testigo presencial de tremenda afirmación, ¿viste? Vos estabas ahí. Y yo le dije, che, José, como si hubieses hablado a Martínez de O, le dije, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, hay toda una concepción de él que hablé con amigos uruguayos que me decían, mira, era el que mejor me caía Danilo Astori porque siempre dijo lo que pensaba. Claro. Toda la vida dijo lo que pensaba. Y el otro día, en una entrevista de Luciana Vázquez en La Nación, a un referente económico uruguayo que vive en Europa, decía, sería muy bueno, ¿qué logró Uruguay? Que todo el cambio de gobierno no cambie las políticas estructurales. Entre otras cosas, por ejemplo, en Uruguay hay AFJP en el paraíso uruguayo. Hasta determinada cantidad de guita estás en el sistema de reparto, muy poca guita, de ahí en más te pasan a una FJP y van a timbiar con tu guita, entre otras cosas, ¿no? Sí. Zonas francas, bueno. Astori es medio el padre intelectual de todo eso. Pero el tipo le decía, estaría bueno que hagan lo que hicieron en Vaca Muerta en todos los terrenos de la economía. Que dice, porque en Vaca Muerta todos los gobiernos tuvieron la misma política. Lo decía un astorista. Entonces, vuelvo a esto. El famoso acuerdo con Chevron o las medidas, el discurso antiimperialista que no se reflejaba en medidas antiimperialistas, en sacarle, por ejemplo, a las cerealeras el control del comercio exterior argentino. O sea, mucha patria grande, pero el control del comercio exterior lo tienen 7 cerealeras que en un fin de semana se llevaron $1.500 millones hace 2 meses. Entonces, yo creo que la gente, el promedio, la gente, ese invento de Clarín, no es, boluda, digamos, ¿no? Entonces claro, dice, bueno, qué sé yo, o sea, hay mucho discurso, pero acá yo lo que veo es esto. En la misma empresa donde yo laburo, esta gente hace lo que quiere y viene haciendo lo que quiere hace un montón de años. Entonces me parece que pasa un poquito por ahí. Yo estoy de acuerdo con vos, pero sí, también lo que me pasa es que digo, aquellos gobiernos, porque acá es como que estamos tomando por ahí los gobiernos más socialdemócratas, y acá ni siquiera como insulto, sino como calificación. Es un poco sí, claro, lo que pasa en Brasil, digamos, con Lula, claro, y lo que se reivindica mucho de Brasil, esto de que, bueno, pasa Bolsonaro, antes estaba Dilma, pero la política económica más o menos se mantiene. Ahora, aquellos gobiernos que no tuvieron una línea socialdemócrata y sí tuvieron tensión con Estados Unidos, como puede ser Venezuela, sí, tampoco que el resultado fue muy bueno. No, lo que pasa es que, bueno, ahí te entras en un debate, claro, aislado. Mirá, imagínate que si el socialismo en un solo país no funciona, el nacionalismo burgués limitado en un solo país te mata, ¿entendés? O sea, digo nacionalismo burgués, como tomo tu palabra, no en el sentido de insultar, digamos, porque te dice, sino un nacionalismo que te dice que no quiere romper con el capitalismo, porque no quería, más allá del discurso de Chávez, no quería romper con el capitalismo, digamos, ¿no? O Evo Morales, otro que también, ahora estamos, ¿no? Que otro proyecto y esto lo teorizó Linera, de combinación de capitalismo con, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema, obviamente, porque... La duda es si se hubiesen radicalizado más. ¿Y cómo se radicalizan? Es el punto. No lo quiero hacer un discurso fácil, ¿no? Pero todo te lleva a una lógica permanentista, para que hablemos un idioma que capaz que con vos nos vamos a entender, que es, si vos te radicalizás y si ellos se radicalizan y no tenés una fuerza organizada del otro lado para bancar esas radicalizaciones, que a la vez te llevan a nuevas radicalizaciones, es muy difícil. Radicalizaciones, quiero decir, y esto estoy pensándolo mucho, por otro día me decía Ale Wall, de la radio, el periodista deportivo, me decía, la izquierda siempre dice la calle, ¿no? Y entonces yo decía, y queda como que, no sé, como que querer ir todos los miércoles a que te caigan a palo con los jubilados. Y no es la idea, digamos, no sé. Si una radicalización es en el sentido de organización, de recuperar sindicatos, de ganar poder en las empresas, de decir, peleo por la expropiación de tal cosa, junto con los trabajadores que están ahí, junto con los... Por ejemplo, el poderosísimo, recontrapoderoso y que se demuestran los hechos. Sindicato de los aceiteros. Digo los hechos porque tienen un salario que yo le pedí el otro día, se lo veía a Jofra, le iba a decir, te mando el currículum, a ver si tenés un lugar. Eso demuestra que tiene un poder bárbaro.
Ahora, ¿por qué el poder se va a limitar a su propia rama, si es parte de la clase trabajadora, y a lograr los mejores salarios, que los felicito por eso, sino a decir, bueno, ¿qué hacemos con estas cerealeras que somos para las que trabajamos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se abre como una discusión de qué significa radicalizarse, ¿no? Que es una discusión que le critican. Hay un balance de todos estos procesos, y en la Argentina también está muy expresado con el kirchnerismo, que generalmente el grueso del peronismo le está diciendo hoy fueron demasiado radicales y tendrían que haber sido un poco más moderado antes. Y sin embargo yo creo que el kirchnerismo perdió porque hizo la devaluación del 2014, que empezó a generar problemas con los salarios. Estás en la Moreno Son. Estás en la Moreno Son. entraste en la Moreno Son. Bueno, no puedo creer esto, será. Pero tenés razón, igual, yo coincido. pero no es porque fue demasiado radical, sino porque en su momento se dio, porque las devaluaciones que hace uno siempre se le impone al mercado, y la que se hace los otros la hicieron los otros. Pero entonces Kicillof te dice, yo la hice porque la hizo el mercado. No me queda otra. Claro, me queda otra. Pero se perdió por eso, porque en ese momento le estaba diciendo y que ahí para mí parte un discurso de candidato aparte. Y hablar después del candidato. Esa lulización que antes Martín Insaurralde, en el 2013, no nos olvidemos de mí, que fue el primer moderado que pusieron, moderado para decirle de alguna forma. Sí. Después Scioli, después Alberto, después Massa, después Alberto y Massa. Entonces, cierro esta idea. Uno de los primeros discursos en los que se le dijo a trabajadores que eran privilegiados era con el tema del impuesto al salario. Y hoy ese discurso está generalizado. Entonces es como viste, la paradoja esa de primero los privilegiados eran los que cobraban los impuestos a las ganancias. Después los privilegiados eran los que tenían paritaria. Después los privilegiados eran los estatales. Bueno, ahora están golpeando tu casa. Claro, digamos, ¿no? Ahora entonces, soy yo. Empezó un poco. Y es demasiado tarde. Y es demasiado tarde. Empezó un poco en ese momento, cuando uno se oponía y le decía, miren, el salario no es ganancia, digamos, ¿no? Más allá de lo conceptual, no le pueden cobrar a gente que porque gana por un poquito más arriba de la canasta familiar, que para eso trabajó toda su vida o está trabajando ahora, no le pueden decir que eso es ganancia. Hay otras ganancias, miren para allá, que se pueden clavar impuestos. Bueno, hay algo en la continuidad de ese discurso también, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Bueno, y la precarización laboral, ¿no? También creo que fue algo que empezó mucho en el kirchnerismo. La duda es, esta radicalización, ¿hay un sujeto hoy? Porque vos decís, no sirve radicalizarse si no está este sujeto político que pueda llevar adelante, ¿no? Esas radicalizaciones y esas medidas transformadoras. Hoy, digamos, estamos más allá de Milei o no pareciera que esté ese sujeto. Entonces, ¿puede haber una radicalización política sin un sujeto que esté tomando la iniciativa? Sí, no va a haber, digamos. Puede haber sectores qué sé yo. ¿Y qué hacemos? Levantanos porque... No, es que si te dijera estaríamos... No estaría acá. Claro, viste que dice que Lenin estaba escribiendo el estado de la revolución y dijo, claro, lo voy a cortar acá porque es mejor hacerla la revolución porque está empezando ahora que escribirla. Entonces no estaríamos en el stream, estaríamos, viste, claro, qué sé yo, en alguna asamblea. Pero... No sabía este dato igual. Sí, estaba escribiendo el estado de la revolución, dijo, lo termino acá porque cierra, sí, la revolución no es mejor hacerla. Literalmente claro, él lo termina así. Capaz que era una postdata, pero sí, la versión que yo le hice era así. No lo recordaba. Y lo que te digo es que sí está como sujeto objetivo, para mí, y sí hay una gran crisis de subjetividad, ¿no? Que esta es una discusión con las izquierdas. Nosotros empezamos temprano con este problema. Nosotros, ya me refiero a la corriente política a la que yo pertenezco, hablando en los años 90 de la crisis de subjetividad y lo que había implicado a nivel internacional el estalinismo, que no es lo mismo el sujeto, que lo podés contar hasta numéricamente, o lo que yo hablaba recién. No tienen fuerza los aceiteros, tienen una fuerza como posición estratégica, en el sentido de Womack, el teórico yanqui que habla de las posiciones estratégicas de la clase obrera. No tienen fuerza los petroleros, no tienen fuerza los camioneros. La UTA hizo un paro espontáneo el otro día, apareció una huelga general. El otro día, 2-3 meses. Solo de la UTA. Los ferroviarios, los trabajadores de las industrias que siguen existiendo, los médicos, o los empleados. Entonces, como fuerza, están ahí. Digamos. Ahora, evidentemente, hay una gran fragmentación, hay una gran crisis ideológica. Hay un atraso para mí en la Argentina con respecto a las tendencias del mundo. Llegó tarde la derecha y capaz que puede llegar un tiempo después este giro a la izquierda que hay, o esta emergencia de contrapeso de izquierda, no necesariamente giro a la izquierda, ¿no? Todo de izquierda. Entonces capaz que puede llegar y a la vez
es un poco que se construye el sujeto, ¿no? O sea, es también el discurso también es performativo, o sea, uno lo busca para que esté y también lo busca para construirlo, ¿no? O sea, yo sigo confiando, pese a este veranito mileísta y pese a que las discusiones políticas bajaron a un nivel que te querés matar, sobre todo en las redes sociales, después de cierta desmoralización que implicó la elección legislativa, volvió a ganar Milei, tiene la banca de Trump y qué sé yo, me da la impresión de que eso no niega ni siquiera el triunfo, ni siquiera la derrota que sufrió en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo un dato, por más de que no es que el 26 borró el 7 de septiembre, necesariamente, en la provincia de Buenos Aires, sino que fueron dos formas distintas de votar, digamos, ¿no? Una dijo una cosa y la otra también dijo el otro lado de esa misma cosa, pero de esa conciencia contradictoria que hay, porque perdió por 14 puntos, 13 puntos en su momento en septiembre. Pero después recuperó. Sí, después recuperó, pero con otras ¿en qué contexto? El otro día entrevistamos a compañeros y compañeras trabajadores en nuestro programa en Radio Con Vos, y una compañía de Craft particularmente nos decía: no crean que los obreros o las obreras, inclusive porque no son solo los precarios, también de mi fábrica votaron a Milei para que haga lo del Garrahan, para que le pegue a los jubilados. No lo votaron por eso. Muchos, ¿sabés por qué lo votaron? Porque del otro lado estaban los dirigentes que en nuestra fábrica, los dirigentes sindicales que en nuestra fábrica le dejan hacer a la empresa lo que se le cante, y supuestamente esos son de los buenos. Entonces yo, cuando hablo con los dirigentes peronistas, les digo: mirá, si vos te sacás foto con este tipo que acá le deja hacer a la empresa lo que sea y le decís: vos tenés que votar a ese, es un problema. Estamos hablando de Daer, ¿no? De Daer, por ejemplo, y de los representantes de Daer en la fábrica, que, lo que vos decías, tienen, por ejemplo, desde una empresa de limpieza tercerizada que gana 2 mangos, hace 30 años. Entonces, hay una cosa más pragmática, no necesariamente de derecha, en el sentido de que no me vengas con el cuento de que allá está el re malo y acá están los buenos. Total. Porque acá con el bueno hay un montón de malos. En una fábrica de aguas gaseosas, se me ríen siempre, pero el sindicato se llama así, de aguas gaseosas, porque no le quiero hacer propaganda a la principal marca de gaseosa del mundo. Me dijo lo mismo y sacaron un afiche, la dirigencia sindical, que le decía: después no te quejes de lo que haga el sindicato. La reforma laboral la votaste vos. Entonces, el trabajador no tiene... Y ese tipo dice: pero yo estoy del bloque bueno, yo soy del bloque que va a defender tu derecho. Entonces, bueno, hasta inclusive en las propias fábricas hay... No sé si tienen razón, no tienen razón, mejor dicho. Los que votan a Milei no tienen razón, como dijo alguna vez mi amigo Martín Rodríguez, pero tienen razones. Tienen razones que no son solo Mañeto, La Nación, el pelado de La Nación más ahora. 300% de inflación anual. La gente no quiere eso. O sea, bueno, eso fue... No suena tan ilógico. Eso fue muy lógico en el 26. Que yo no la vi tan clara hasta después. Nadie la vio. Hasta después de la elección. No la vi tan clara, que pesó tanto que un tipo diga... Ahora, a la vez, esas adhesiones, como son más problemáticas, las adhesiones más efímeras, en general, en eso también. Es como que un familiar que me dijo: mira, sí, es un desastre. Dice: pero la gente votó para irse, aunque sea las últimas vacaciones, tranquilo, dijo, ¿viste? Y bueno, un poco así me parece que va. Sí, sabés que a mí me da la sensación, por ejemplo, con lo que decías antes, yo creo que por ahí ustedes no lo hacen, no se castigan como yo, pero yo vi varias entrevistas de Máximo Kirchner en donde él, yendo un par de pasos para atrás, él reivindica el acuerdo secreto con Chevron porque fue una política de Estado, ¿no? Ni siquiera hay una crítica al pasado, digo, en estas posiciones que está teniendo la oposición peronista frente al gobierno, de tratar de buscarse siempre como tender los puentes de la story. Lo mismo pasa por un lado con la reivindicación del acuerdo secreto con Chevron, pero también ahora de la discusión también que se está dando en Twitter sobre los impuestos. En lugar de discutir cobrarle más impuestos a los ricos, se discutía un impuesto al efectivo, cómo cambiar el monotributo, cuestiones... Se terminan enganchando en este tipo de debates que creo yo que solo terminan fortaleciendo la posición de Milei. Pero yendo a esto, como para tratar de juntar las dos cosas, yo pensaba que por ahí una señal para buscar el sujeto que uno, como nosotros tenemos formación de izquierda, uno siempre busca en los sindicatos, en la clase obrera organizada, como eso, todos los datos indican que viene en retroceso, es evidente, en términos estructurales en Argentina.
cómo hablarle al precariado, ¿no? A la gente que está más precarizada, que no tiene un jefe, que eso está disuelto, que es muy difícil encontrar una aplicación o lo que sea. Creo que la elección de Zohra Mandami creo que puede servir como un puente en términos de tratar de buscar ese tipo de reivindicaciones y acciones concretas o de posibilidades concretas alrededor de bienes comunes o servicios públicos que intenten aminorar o bajar un poco la carga de la autoexplotación, ¿no? Como el transporte gratuito y otros, Sí. Los alquileres, etcétera. Digo, tratando de buscar algún tipo de forma para acercarnos y que no sea como un retroceso o una posición también que tienen dentro de un sector de la izquierda, pero también del peronismo, de, bueno, esto se va a ir cuando volvamos a industrializar la Argentina, no hay como una retroutopía en lugar de mirar para adelante. Creo que, no sé cómo la ves vos, de que por ahí del lado de presentar algún tipo de alternativa un poco más concreta y que no sea la radicalización por la radicalización misma en términos de defender derechos que uno no tiene, bueno, por ahí, por la positiva, tratando de mezclar las dos cosas de alguna forma para buscarle un lado más concreto a la radicalización. Sí, son 300 cosas más o menos. No de tu pregunta, digo lo que, Sí, sí. lo que se abre, lo que Claro. se abre. ¿Por qué? Voy a tratar digamos, de empezar por lo que creo que hay que pensar que hay que renovar. Por ejemplo, la idea de dejarle la tecnología a la derecha me parece mal. Esto surgió en una conversación, en una entrevista que hice en La Izquierda Diario con Berco, y Berco me decía, uno cuando la izquierda habla de estatización, ¿no? La estatización y el control obrero, que da como una cosa vieja, como querés volver a la oficina gris, etcétera. Me decía, hay que pensar en renovar esto. Y hablando con otro compañero economista, Pablo Anino, me decía, ya, por ejemplo, una empresa como Mercado Pago, como Mercado Pago, como Mercado Libre, se podría hacer, que se hizo, en gran parte se hizo en desarrollos, digamos, de estudios o investigaciones de universidades públicas o de estatal. Podría ser una empresa estatal, pública, sin el beneficio que se lleva a Uruguay Galperín. Uber. Con los impuestos que te metes, aparte. Por ejemplo, al que vende. Las comisiones. Las comisiones, la que te arrancan la cabeza, lo que especulan, porque Él lo vive denunciando. te dan préstamo un clic y te parten Sí, al medio. Y el que vende carilinas, o sea, el que vende carilinas tiene un impuesto que En el- uno no ve. que no lo ve, o bueno. que no se denuncia, digamos. Bueno, entonces, abajo, viste, Mercado Libre, volvamos al billete, viste, y a la moneda no, ¿entendés? O sea, evidentemente hay que pensar nuevas formas de renovación programática que tomen y digan, mira esto, la nacionalización de la banca, ¿qué quiere decir? Bueno, es un sistema, digamos, básicamente, ¿no? Es un programa, me decía un compañero, para sintetizarlo, digamos, porque hoy está todo, digamos, el problema es cómo se unifica eso, ¿no? O sea, Y es imposible. No es como Cuba, que podés poner a la gente con los fierros para que no se lleven los dólares. Claro, pero quiero Eso decir ya que no suena de modé. no dejarle, o lo que decía también, una empresa como de Uber, ¿no? O sea, que una empresa que le afana al usuario y le afana al chofer que le termina afanando, ¿viste? Siempre hay una discusión. Sí. La gente hace Uber para zafar el momento, pero no sabe si gana o pierde al final, ¿no? ¿Sabés qué? Perdón, te puedo interrumpir Sí, un por segundo. supuesto. Porque yo hice un video sobre Uber, acá Lobre hizo la miniatura, hace un mes y medio, cuando estaba toda la discusión también sobre que la gente como está súper explotada, después termina usando Uber y había una sobreoferta, ¿no? Hay una sobreoferta de Uber y eso bajaba las tarifas, las tarifas que cobran bien, ellos. sí. Y como que al final yo decía como que hay que nacionalizar el algoritmo de Uber. Una cosa así, pero dicho, espectacular. dicho de otra forma. Bueno. Y habían, porque hay un montón de influencers en TikTok, sobre todo de gente que comparte para ver cómo ganar más guita y la gente se está quejando mucho y muchos de ellos como que tiene un montón de comentarios ese video porque gente que está a favor, gente en contra, gente que nunca lo pensó, pero ahí se abre también debates hacia adentro de esas aplicaciones que son replicables para Mercado Pago, para Rappi, etcétera, que tiene que ver con dónde está la explotación, ¿no? Que muchas veces es muy difícil Exacto, claro. de explicarlo y ponerle nombre y apellido a eso. Bueno, claro, por dónde circula la plusvalía. Claro, digamos, cómo ¿no? te están Porque estas robando. son facilitadores de entrega de mercancías o traslado de fuerza de trabajo de personas para, entonces, ¿por qué? Porque estamos viviendo una crisis de sobreproducción hace un montón de tiempo, etcétera, ¿no? Pero no quiere decir que no exista explotación en ese momento, sino todo lo contrario. Aunque no exista extracción de plusvalía directa, bueno, no importa, quiero decir para no decir pavadas. Sí. Pero sí, lo más general era que no dejar que eso, no quedar en la izquierda del lado de lo viejo, digamos, ¿no? De un discurso muy anquilosado, de una estatización del viejo Estado que la gente
rechaza y que rechaza con razón, porque Claro. le dijeron, el Estado te salva y el Estado no lo salvó. Digamos, ¿Sabés ¿no? quién dice esto mismo? Jaime Durán Barba. Mirá, a veces lo leo. Escribe perfil, ¿no? Sí, Yo sabés que lo dejé de leer un poco con él. En un momento éramos fanáticos, éramos casi duranbarbistas de izquierda. Viste que uno agarra esas cosas, ¿viste? A mí que me pasaba también. No, Sí. a mí me copa mucho leerte porque siento que sos un trosco que puede tomar elementos de gente con la que no está de acuerdo e igual decir, bueno, pero esto de acá está bueno. Y mucho de lo que decía Durán Barba es eso. Vos lo escuchás, no sé, a Rafael Correa. Él no habla, ¿no?, de la izquierda trotskista, sino de la izquierda. Y vos ves y es un tipo que te habla como de cosas viejas y de su gobierno que fue hace 15 años. Bueno, No- Cristina. lo mismo. No te hablan de inteligencia artificial, Nostalgia, no te hablan de cómo Bueno. estas nuevas tecnologías pueden ayudar al ser humano. No hay como una idea, ¿no?, de que el desarrollo tecnológico lleva a una catástrofe y no está muy presente Para en la nada. discusión de la izquierda. Bueno, Esto podríamos aprovecharlo. Absolutamente. Estuvo siempre. Bueno, hay una discusión, ¿no? Que hay Marx para todos los gustos, ¿no? O sea, hay un Marx ecologista y casi desaceleracionista, que te muestran algunos, y hay otro que dice, está loco, Marx está recontra fuerzas, pero Marx estaría en vaca muerta dándole hasta el fondo, te dicen algunos, ¿no? O sea, bueno, ni tanto ni tampoco, en un sentido, ¿no? Pero la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas es un tema que solo le importa al capital no es marxista. Claro. Respeta el espíritu marxista. O sea, la inteligencia artificial que te ayuda a hacer todos los laburos, no le podemos decir, no, qué cosa de derecha, ¿no, amigo? El tema es cuál es la propiedad. Y el tema es, volvemos siempre sobre lo mismo, un desarrollo de trabajo social, porque hay detrás de la inteligencia, hasta detrás de la inteligencia artificial, y quizás detrás de la inteligencia artificial, más que de cualquier cosa, hay un montón de trabajo social concentrado, histórico, conocimiento, para la apropiación privada. Estamos discutiendo lo mismo en la esencia, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que no se haga que esa apropiación privada además no limite el desarrollo o no limite el acceso a ese tipo de facilidades que te permite el mundo contemporáneo solamente a una minoría que tenga el conocimiento o que vaya llegando tardísimo, como van llegando todas las cosas tardísimos, a los sectores más postregados? Entonces, primero una renovación para cerrarle la respuesta, digamos, ¿no? Primero una renovación de ese lado. Después, ya me pongo un poco más ortodoxo y digo, no sé si, y me pongo con la idea del eslabón más fuerte, digo, en la sociedad, digamos, la Revolución Rusa no se hizo con los campesinos, se hizo con los campesinos, pero se hizo con el sector que tenía un poder poder social para volcarlo sobre el poder de la autocracia zarista o de los nuevos burgueses que estaban surgiendo, ¿no? Hubo distintos tipos de revolución. La Revolución China se hizo con los campesinos, pero también con la ciudad. La Revolución Cubana bajó de la sierra, pero fue muy importante lo que pasaba en las ciudades. Entonces digo, desde el punto de vista estratégico, el trabajador que está en un lugar, que tiene una posición estratégica, aunque no sea consciente de ni socialista, ni automáticamente socialista, ni nada, que eso ya la izquierda ya tenía que haber roto hace rato con esa idea de que por la posición social que tiene una idea de izquierda, porque no es. Yo creo que hay que seguir disputando ahí todavía, ¿no? Yo creo que hay retrocedido en los sindicatos, pero está mal medirlo solamente en términos numéricos, digamos, ¿no? Porque los lugares, porque la posición estratégica es un tema. Y desde ese lugar tener una política para el precario. No solamente desde la política, hablarle al precario de lo que le pasa. Porque el precario, o el trabajador precarizado, o el informal, ¿cuál es la perspectiva de futuro que le puede dar? Que puede tener un trabajo un poco más estable. Digamos, ¿no? Porque a mí la idea el otro día fue a una presentación en la UNSAM que hacían sobre precariedad y trabajo y lo hacían participar a través de un QR a los pibes para que hagan respuestas mientras la charla se desarrollaba. Gente que sabía sobre el trabajo, etc. Y le preguntaban, ¿querés un trabajo estable? ¿Querés un trabajo este? Y las respuestas eran como si fueran del siglo XX, de pibes de 19 años. Claro. Sí, estabilidad. Ahora dijeron, a la jornada de 8 horas tengo mi duda, le decían los pibes, porque todos tenemos dudas. Porque aparte, si volviesen todos a trabajar, no tendrían que trabajar 8 horas porque no es necesario, como se demostró en la pandemia, que lo hacían o no se hacían, o los hacían ir a laburar a la gente al pedo, digamos, ¿no? Entonces la gente no quiere volver a la presencialidad. Ahora, yo creo que hay distintas capacidades en la clase trabajadora que existe para decir qué combinación estratégica se hace con una y con la otra, para no hablarle de manera indiferenciada a un pueblo indiferenciado, cuando el trabajador de Rappi, para decirte de alguna manera, está en una posición muy débil. Como nosotros intentamos hacer trabajo político, y todas las fuerzas políticas de izquierda creo que intentaron sindicalizarlos, y es muy difícil empezar por ahí. Lo que no quiere decir no tenerlo como alguien que dialoga. Y una última, cierro con esto, de esos sectores,
o de sectores precarios e informales, o que se autoperciben emprendedores, también hay una lucha ideológica. Esto lo hablaba con Berco la otra vez, me decían, ¿ustedes cómo dialogan con el pibe que dice que quiere ser rico? Y yo le digo, yo no quiero dialogar con el pibe. No, dialogar en el sentido, qué buena onda, te voy a explicar. Mira, che, no vas a ser rico. O sea, está todo bien, no vas a ser rico. Yo vengo de Berazategui, tengo un montón de parientes, amigos, que dicen, yo soy emprendedor. No, vos sos un laburante que estás haciendo esto porque el laburo no te alcanza. Después, percibite como quieras, sin ser pedante, ¿no? Pero te quiero decir, como también hay una lucha por cómo se, digamos, por cómo se nominan las cosas, ¿no? Que sos parte más bien de una clase trabajadora precarizada que un emprendedor que algún día va a llegar a ser rico, porque son pocos los que llegan a ser ricos y tienen que tener más bien un golpe de suerte, más que, y lo tienen pocos en general, ¿no? Qué sé yo. Creo que es un poquito por ahí lo que te podría decir en términos generales. No, también yo también abrí muchas cosas. No, yo que podemos ir viendo, tengo miedo porque en 10 minutos se tiene que ir Fer. Sí. Entonces, 10-15, ¿no? Bueno, 10-15, tenemos 15 minutos para hacer un poco de contrapunto. Vemos ahí el de Varoufakis. Y mientras te hago. Primero, un abrazo para los pibes de Que Rompimos y el fundido. Que estaban ahí agitando en el chat. Che, la gente está contenta porque yo no veo nada. Sí, está contenta. Sí, pasa que está en medio. Sí, está recontenta. Es el 1. A ver, bueno, no sé si hacerte la pregunta mientras buscamos lo de Varoufakis. Ah, no, mandá el superchat. No, sí, si no lo leo después cuando se vaya. Pero no, sí, Agus estuvo. ¿Qué hacen hablando de la izquierda? Salgan de acá, yo no miro ni escucho hologramas. Gracias, Agus. Y San Juan dice: hoy un repartidor o rider de Rappi estuvo bardeando al CEO porque dijo que ganan 2 palos por mes los rides. Ahí hay que hacer política llamado para la izquierda. Mira, no lo había visto. Gracias, San Juan, siempre ahí activo. Creo que sí, estoy. El clip de Yanis. Vamos a ver. Mandale cobre, gracias. Are the greatest losers of history. 2008 came, our critique of capitalism was proved completely right, and of course we were the only political force that didn't benefit from it. The pandemic came, there was another wholesale collapse of capitalism, and yet we managed to pick up absolutely nothing. It was only the anti-vaxxers and the crazies that benefited from that. So we are the losers of history. After financialization, which I was describing as the result of that reversal of America being a surplus country and then becoming a deficit country, and with the unleashing of the bankers, suddenly you have deindustrialization in the West, in this country, in the United States, even in large parts of Europe. The locus of power shifts from industry to finance. People like Schroeder in Germany or Blair here, even if they were well-meaning social democrats. Imagine a situation where you put the city of London bankers on the one side and the trade unions on the other side. There's nothing to discuss. What is there to discuss between them? So suddenly social democracy becomes impossible. And we of the left had the task of coming up with an alternative vision of a technologically advanced, democratic, liberal, socialist society. And we never managed to put together that. We were always resistant. We were always, demonstrating against something. We'd never managed to put together a vision of what needs to be done. And then our great opportunity came in 2008, and we missed it with Occupy Wall Street, Occupy the City of London, which I was part of too. But we were ridiculous, right? We were just occupying a square, and we were chatting and arguing fiercely on whether Coca-Cola should be allowed on the square. We became irrelevant. And then in Greece in 2015, that was, for me, even if I'm saying this as a Greek, this was a pivotal moment in the European left. Because here was a government which was explicitly, at least in theory, of the radical left. It was even in the title. And we said, no pasarán. They will not pass. They will not impose more austerity and new credit cards upon our people. And I noticed that in Germany, in Italy, in France, even as far away as in Brazil, here in Britain, a lot of people were inspired by that. A few months later, our own leadership, my prime minister, betrays this. In the name of the left, imposes the harshest, most stringent austerity on our people. Is it any wonder that we are the losers of history? Bueno. Alentador. Motiva un mundo feliz. No, esa es un poco la pregunta. Digo, ¿por qué? O sea, hay una crisis capitalista mundial, ¿no? Resumir para la gente que no sabe inglés que, en 2 líneas. Que la izquierda es la gran perdedora de estos últimos años.
Y la duda es, ¿por qué la izquierda es la perdedora de estos años si finalmente las insatisfacciones que hay a nivel mundial, no sé, uno ve lo de Nepal, todas estas rebeliones que hubo, hay como un factor común que, no sé, es la vivienda, el tema de tener un montón de laburos, como necesidades insatisfechas por el capitalismo, y sin embargo lo que crece no son corrientes políticas en general que cuestionan el capitalismo, sino que al revés, le echan la culpa al comunismo incluso, ¿no? de esos problemas. ¿Por qué? ¿No? Es para mí un poco la gran duda del momento. Sí, yo creo que pone un poco balance personal también ahí, ¿no? Pero podés bardearlo también. No. Criticarlo, digo, ¿no? Sus ideas. No, pero ¿cuándo fue, digamos, el momento en que la izquierda es ganadora? Acá me voy a poner un poco bensaidiano, en el sentido de Daniel Ben Said, en la parte que a mí más me gusta, que es la idea que plantea de Daniel Ben Said, que era un dirigente trotskista, filósofo muy reconocido aparte en Europa, y que escribió varios libros del mandelismo, ¿no? de Ernest Mandel, que hay momentos estratégicos que se saben aprovechar o no. Esa es la esencia del leninismo, ¿no? Él escribió un texto que se llama Saltos, 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 y dice y el propio Lenin lo describe: si en el momento que estábamos no teníamos el partido que teníamos, no teníamos la inserción en la fábrica y la influencia que teníamos, no teníamos el dominio que teníamos sobre la izquierda rusa como el que logramos los bolcheviques, zaraza, se nos dieron una serie de condiciones, la verdad que completamente excepcionales. Probablemente se hubiese dejado pasar la oportunidad. De hecho, se discute historiográficamente qué pasaba si Lenin no podía volver en el tren blindado de Alemania y si Trotsky no podía volver. Había una personalidad en la historia que pueda suplantarlo y que tenga la capacidad de convencer a todo que había que tomar una discusión historiográfica tremenda. Entonces, en general, no es digamos, siempre en el momento de la izquierda la norma. Porque hay aparatos económicos, sociales, ideológicos, porque la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, y hay momentos de crisis en los que se abre una oportunidad, y el problema es presentarse para esa oportunidad. Ese momento estuvo entre 1917 y 1921, obviamente por Rusia, pero también por Italia, por Alemania, por Hungría, quedó recluida la propia Rusia. Se abrió nuevamente en 1945, después del fin de la guerra, hubo levantamientos revolucionarios importantes, a partir de lo cual viene la gran confusión del siglo, en un sentido, que es el estado de bienestar, que acá tuvo su expresión en el peronismo. El estado de bienestar se construye para evitar la posible irrupción las clases dominantes dijeron: che, se está poniendo heavy todo esto, no, van a tomar el ejemplo ruso, van a tomar el poder en todos lados, tenemos que hacer un estado de bienestar. Y de ese momento hay como una nostalgia del estado de bienestar, sin tener en cuenta que la idea propia de un Estado reformista, del Estado de bienestar, vino de un momento revolucionario, digamos, no de un momento álgido. Después tuvimos el ascenso del 68, y 68, 75, 76, lo que sea, en Europa, en la Argentina, y la imposición del neoliberalismo. Y ahora tenemos la crisis del neoliberalismo. Entonces me parece que el punto es cómo nos preparamos para ese momento convulsivo, y menos, porque hubo un momento, en un momento la sociedad alemana se hizo nazi. Y la sociedad italiana se hizo fascista, digamos, ¿no? Entonces, no sé si es el peor, si es la medianoche de nuestra historia esta la que estamos viviendo, ¿no? En un sentido. Creo que sí hay decadencia de muchas cosas, creo que hay riesgo de descomposición de las clases, que es una hipótesis que está en Marx. Cuando piensa teóricamente todo, la dinámica de la lucha de clases, dice: no descarto que haya una descomposición de las clases y que las clases terminen, que el capitalismo termine imponiéndose por decadencia, digamos, ¿no? No lo descarto, pero a la vez hay signos alentadores, como lo que decía antes, desde otros lados, desde la primavera árabe, que está olvidada, pero que también estuvo en su momento, casi revoluciones clásicas, hasta ahora. Que estamos viendo. Pasa que, obviamente, en términos de una generación es medio difícil pensarlo porque estamos apurados, digamos, y ahora en estos tiempos estamos cada vez más apurados. Y aparte nos hacemos más grandes, yo soy más grande que ustedes, estamos cada vez más apurados. Pero en términos históricos, yo no lo mediría por la vara de hay un montón de crisis y la gente se hace de derecha. Que se haga la gente de derecha es sinónimo de la crisis también. Porque son formas formas facilistas, digamos, de buscar una salida, ¿no? Porque se votan líderes demagógicos ante un hartazgo general. Lo vemos en Argentina. Entonces me parece que si pudiera decir algo sobre eso, es que Syriza no estaba preparada para el momento estratégico. Porque lo tuvo todo.
en un sentido, ¿no? Y que no dependían inclusive solo de Grecia y todo lo demás, sino cómo resistir a la Troika, que era el Fondo Monetario, el Banco Europeo, etcétera, cómo resistir, y que no dependía solo, sino que dependía mucho de lo que pasa en Alemania. Por eso no es una lucha, Alemania, Francia, por eso no es una lucha solamente nacional. Y cómo después de Grecia, e inclusive con la derrota de Grecia, después tuvimos los chalecos amarillos, la lucha contra la reforma previsional en Francia, tenemos a Italia con huelga general, tuvimos a España también con huelgas generales por Palestina, tenemos un movimiento pro-palestino como nunca tuvimos, que nosotros vimos desde, no sé, desde los años 60, 70, y el tema es cómo nos preparamos para eso, ¿no? Lo digo para que pase, lo digo porque puede pasar, y lo digo para que pase también, ¿no? O sea, no va a haber... no, es imposible este nuevo intento de reseteo del mundo sin crisis, ni es imposible este nuevo reseteo de la Argentina sin crisis, sin que esos sindicatos vuelvan a... Y ya hay movimientos así, en Córdoba, en distintos lugares, o reorganizaciones que dicen, no, pará, pensé que la reforma laboral era para otra gente y no para mí, y se están dando cuenta que son para ellos. No, me parece que... sin ser un boludo alegre, sin dejar de reconocer que lo que dice Varoufakis tiene un montón de verdad, porque a veces inclusive las consignas, el que se vayan todos en la Argentina, a mí yo fui parte de esa generación, salía a luchar bajo esa consigna, pero tampoco decía mucho el que se vayan todos, el no pasarán, qué sé yo. No decía que gobiernen los trabajadores, decía que se vayan todos. Que se vayan todos. Eso es lo que me enseñaron a mí, no, de chico. Es verdad, pero además lo decía con los políticos y no con los empresarios, fue una gran ambivalencia del 2001, excepto la cierta clase media con los bancos. Claro. Pero yo estoy a mí los políticos me chupan un huevo, pero... el que se vayan todos eran los políticos. Eran los políticos. Era así. Y no eran en ese sentido no eran profundamente anticapitalistas. Entonces de eso también hay que decirle, che, mirá, detrás de todos los políticos y todo lo demás. Y ahora están todos metidos. Acá Roca está metido en este proyecto político. Cuando se venga la reacción contra eso, también se va a venir contra ellos. También lo van a identificar ahí, porque están todos... Pero ¿por qué no creció la izquierda en el marco de toda esta crisis? ¿Pero cómo? Tenés a Mamdani, que creció. Tenés a Miriam Bregman, que sacó un 10% de los votos en la capital. Acá, en la Argentina. Sí, bueno, ahí yo creo que el Frente de Izquierda a nivel nacional no avanzó. Más allá de lo electoral igual. Y después... No, pero igual te digo eso. Yo se lo vi en muchos lugares, pero hay que tener en cuenta el distinto tipo de elecciones que hubo. Hubo una elección donde no hubo espacios políticos más o menos democráticos para la izquierda. Sí, acá los dos la votamos a Miriam. No, pero te digo, de verdad, la única tercera fuerza que en la provincia de Buenos Aires, que es la mayor concentración del país, que introdujo diputados, la única, estaba Randazzo, estaban todos, fue la izquierda con 2 diputados. En una elección donde no había espacios cedidos para los partidos políticos. No, 1, ¿no? 2. No, Nico y Romina. ¿Romina entró? Claro, entraron los 2. ¿Sabes cómo estuve contando? No, te creo. Estuvieron haciendo un don. No. Pero no es algo novedoso. Ya es algo que ya había pasado. Es algo que ya había pasado. Tampoco no, lo de la capital no tanto. No, lo de capital sí para mí tuvo un elemento novedoso. Es decir, fue la elección más grande de la historia del Frente de Izquierda. Siento que obviamente es muy mala leche decir, no, fue un voto a Miriam Bregman y no un voto más radicalizado. Porque también igual es un mérito de Miriam Bregman haber ganado esos votos. Está bueno eso, porque en su momento cuando Vilca, ahora sacó el 10, que tampoco es poco, pero cuando Vilca sacó el 25, no, pero Vilca tiene un perfil particular. Bueno, pero son todos parte de... Todos tenemos un perfil particular, qué sé yo. No, es un mérito. ¿Vos querés que saque voto un genérico? Tenemos que poner un genérico de izquierda con cara de Lenin, ¿viste? No, todos tienen su sensibilidad. Y es un mérito que en un marco de que no hay una radicalización de las masas, vos logres sacar 9-10%, o lo mismo en Vilca, en Jujuy. Por eso yo digo, no quiero ser de la onda, no pasa nada, porque yo hasta hace 2 años militaba y siempre voy a respetar la militancia y siempre voy a respetar e intentar que las cosas pasen, aunque estén difíciles. Pero sí me queda esa cosa de decir, che, para ser muy concreto, ascendió Milei con un discurso hasta muy parecido al que tenía quizás el PTS en relación a la denuncia a la casta, que lo hizo el PTS antes que Milei, y antes que el PTS lo hizo por ahí Podemos con Pablo Iglesias y todo. Tampoco me parece mal tomar elementos que hayan sido exitosos. No, y de hecho, la idea de la izquierda diaria la tomaba un poco de ahí cuando sacó Público. Bueno, entonces digo que lo que apareció como un candidato más antisistema fue de la ultraderecha y no fue de la izquierda, pese a que la izquierda tenía una construcción política. Fer, yo estoy de acuerdo, pero vos, ¿cuánto valor le das a que todo el sistema le puso un montón de fichas y guita? A que Massa a que el peronismo lo ayudó un montón. Después lo votó gente.
Pero, digamos, Ernesto Semán, no Pablo Semán, pues Pablo Semán es como el más famoso que fue a estudiar qué tienen en la cabeza estos tipos, ¿no? El hermano, una vez vino al programa nuestro, no vive acá, vive en Noruega, y dijo, se estudió mucho la oferta, digamos, la demanda, que es lo que quiere la sociedad, todo, pero se estudia poco la oferta. Y para el posicionamiento de Milei por el lado de la oferta hubo una gran ayuda también, ¿eh? O sea, cuando Milei saca el 17% de los votos en Capital, Vilca saca el 25% en Jujuy. Ahora, uno era fenómeno y el otro no era fenómeno. Son las leyes del juego, ¿eh? No te digo, pero... No estoy de acuerdo con vos ahí. Bueno, pero tenés que tener en cuenta que hay cancha inclinada para armar los candidatos y las ofertas electorales. No es, la democracia no es que somos todos iguales y yo elijo, digamos, ¿no? O sea, hay cancha inclinada y en el caso de Milei lo llevaron a Chau Chau, a la sociedad rural, a todos los foros empresarios. No querían que gane, ¿eh? Querían que suene su música. Querían que, para que después la reta agarre un poquito de ese programa y se cree un clima. Como en Bolsonaro con Brasil. Se le fue la mano y terminó gobernando y dijeron, bueno, hagamos con este loco lo que podamos. Que se instalen ciertos debates, que se instalen ciertos programas. Yo el contrapunto que te hago, igual ya estamos muy en el límite, es... Siento que hubo una subestimación del fenómeno Milei que no fue simplemente un fenómeno electoral. Que sí, creo, tampoco, digamos, para mí lo de Vilca en Jujuy en su momento estuvo buenísimo y todo, pero esa caja de resonancia casi ideológica no estaba a nivel nacional. Y en cambio vos sí veías a los pibitos que estaban ahí, la famosa juventud mileísta, que estaba con TikTok. O sea, creo que ahí hay cierto, para mí, desvío electoralista, te voy a decir, de querer analizar un resultado electoral por fuera para mí de un fenómeno político que el mileísmo sí expresaba. Entonces, no digo que Milei no haya, que siempre va a estar favorecido, sí siento que como fenómeno político el minerismo era más grosso, y sí, lo único, digamos, que... No lo descarto, no estoy en contra de eso. Digo que para mí el único peligro, digamos, que no digo que esté mal, digo, che, ojo con esto, es... Bueno, hay que esperar a que efectivamente se venga ese momento más convulsivo. Y bueno, y uno dice también, bueno, che, pero ¿cuánto tengo que esperar? No, pero nadie espera. Sí, esperar, ¿qué querría decir, digamos? Que no... Dice, che, vamos a discutir vamos a discutir a Delirio. No voy porque estoy esperando para cuando venga la... cuando venga la crisis. No lo entiendo así, y lo aclaro aparte porque por algo son militantes. Y de nuevo, yo respeto mucho a la militancia porque milité muchos años. Pero sí... Quizás el cuidado de decir, bueno, a la izquierda le va mal porque no hay un ascenso de masas y no hay una gran convulsión política. Cuando también creo que hay cierta dialéctica en también las posiciones políticas de la izquierda y que ese movimiento no se haya alzado. Es verdad. Digamos, ¿cuánto la izquierda puede romper romper trabas en la lucha de clases para que se desarrolle lo social y para que lo social se termine expresando en lo político? Es una discusión que tenemos permanentemente. Pero, o sea, que no es solamente esperar el momento electoral, sino qué hacer con los sindicatos, muchas cosas de tareas preparatorias. Por eso decía, no es solamente esperar el momento, sino cómo se llega a ese momento. Hay un texto de Trotsky que se llama La fuerza de un pequeño grupo, que lo han utilizado mucho las sectas en el sentido de decir, no importa, no construyamos nada, que Trotsky ya dijo que hay un pequeño grupo que si tiene el programa correcto, cuando viene empalma. No, nadie empalma con nada. Por eso se trabajó en fábricas, se intentó organizar a los precarizados, en el movimiento universitario, en el terreno ideológico, en el terreno comunicacional. En nuestro caso con el tema Izquierda Diario y ese tipo de iniciativas, en el terreno ideológico, con libros, etcétera, etcétera, está todo bien, yo qué sé, pero no participo de la idea de la espera. No participo de la idea de la espera. Sí digo que tampoco se resuelve todo con acción propia, si es, inclusive como vos decís, hay cierta experiencia. Ahora hay que pasar por la experiencia de este gobierno, que hay gente que confió en que esta guita de Trump no va a venir bien y que Trump... Lo demostraba Pañi el otro día, subió la valoración de Trump en la Argentina. Porque es el que te dio la guita. Bueno, pero así como es pragmático para estar con él ahora, puede ser pragmático mañana para romper, o para oponerse, o para desilusionarse. Creo que es todo más rápido. Y bueno, ahí nos jugamos un poco, ¿no? Bueno, ya te sacamos más tiempo del pactado. Sí. Así que te vamos a volver a invitar, seguramente. Cuando quiera. ¿Querés ir a abrirle y seguir un toque más? Dale, ¿sí? Hacemos así. Así no cortamos y seguimos un toque más, que tenemos un par de cosas más para ver. Muchas gracias por venir, Fer. Vamos, muchas gracias a vos. La continuaremos. Digan en el chat qué les pareció. Veo que están todos puteando a Fer Ramal. Leí al pasar chupar a Ramal por ahí. Yo ya gané entonces. Sí.